Hace muchos siglos, en la Edad Media, llegamos a ser un mismo reino, pero las disputas entre reyes y territorios desembocaron en una guerra que nos enfrentó a nuestros vecinos portugueses durante 28 años. Les hablamos del siglo XVII y, aunque puede parecer un pasado remoto, lo tenemos muy presente con fortalezas como la de Valencia. Rebeca Blanco Rotea, arqueóloga e investigadora de la USC. Buenas noches. Buenas noches. Rebeca, Galicia tiene muchos patrimonios y uno de ellos es sin duda las fortificaciones que tenemos por todo lo que conocemos como Arraia, la frontera con Portugal. Sí, realmente este es quizás uno de los patrimonios más desconocidos y esperamos que a partir de la investigación que hemos llevado a cabo se pueda divulgar y conocer mejor. Coordinas un trabajo de investigación que nos adentra en la construcción de lo que supuso la construcción de esta frontera con Portugal. Para nuestros espectadores fue por la lucha de la independencia de Portugal. ¿Ellos le quieren más a estas fortificaciones en Portugal? Bueno, no sé si le quieren más, pero sí que tuvieron un proceso de patrimonialización diferente al que conocemos en Galicia. De hecho, el estado de conservación de las fortificaciones portuguesas es bastante mejor que las que se conservan en Galicia, sobre todo las que son en piedra. Y yo creo que está muy relacionado con que en su caso forman parte de su proceso de independencia, ¿no? A partir de 1668, con la firma del Tratado de Paz. En Galicia las quisimos como ocultar, no importaba tanto igual su conservación. No sé si fue tan consciente como inconsciente, pero de alguna manera sí que creo que ha influido en el estado de conservación actual de las fortalezas gallegas. Por ejemplo, la de Tui y Valencia. En Valencia la podemos contemplar, se visita, la de Tui no ocurre lo mismo, por poner un ejemplo. Sí, en el caso de la fortaleza de Valencia, la parte, no tanto la medieval, pero sí la parte moderna, la que corresponde a este periodo histórico, se ha monumentalizado. Una vez finalizada la guerra, se concluye la fortificación y es hasta finales del siglo XVIII en que este proceso constructivo continúa. A diferencia de esto, en Tui, que siempre tuvo unas defensas modernas más obsoletas que las del lado portugués, sufrió un proceso de urbanización bastante importante que lo que hizo a partir del 18 fue destruir la fortificación moderna. Hoy se conoce más sobre todo la parte medieval, lo que está relacionado con la sede episcopal, y están más ocultas las defensas modernas, pero hay algunas. ¿De cuántos monumentos estamos hablando? Tanto castillos como atalayas, como torres. ¿Cuál es la cantidad? Es una cantidad bastante alta. Sí, hasta el momento hemos identificado en torno a 50 fortificaciones. No son todas de la misma entidad, no son todas como Valencia, ni porque están construidas con piedra, como en este caso, muchas están hechas en tierra, o son de pequeño tamaño, o responden a una tipología diferente. Pero en total hemos identificado en torno a 52 elementos arqueológicos. 52. ¿Se pueden descubrir todavía más? La investigación continúa. Deberíamos poder descubrirlo, aunque yo creo que no muchas más, porque todo el proceso de transformación, tanto urbanístico como la transformación agraria de este territorio, ha afectado mucho sobre todo las que son las fortificaciones en tierra. Pero sí es cierto que en torno a las ciudades principales hay una red de fortificaciones, una red defensiva que no es conocida en su totalidad. No solamente son fuertes, sino también las trincheras que los unían, los caminos, las vías, los puntos de control, las atalayas. Ese libro es la tesis, sí, en la que llevas trabajando desde el 2009, empezaste un poquito antes, en el 2003. Sí. En el 2003 participamos en el Instituto de Ciencias del Patrimonio, donde yo trabajaba, participó en la elaboración del plan director, en la parte arqueológica, un plan director que promocionó la Xunta de Galicia, y a partir de ese momento digamos que está el germen del proyecto. Pero no es hasta el año 2009, cuando tuvimos financiación, gracias a nuestra participación en el proyecto Consolider Ingenio 2010, cuando pudimos realmente abordar todo lo que es el estudio que hoy da lugar a la web y a la tesis. Defiendes que es uno de los paisajes militares más interesantes que hay en Europa. No nos lo creemos a lo mejor por tenerlo tan cerca, pero es así, es uno de los paisajes más interesantes por las construcciones, por lo que supuso. Sí, realmente hay paisajes similares a este en otras zonas fronterizas europeas, pues como puede ser la zona de los Países Bajos o Italia, o incluso aquí en la zona de la frontera con Francia. Pero lo cierto es que es un territorio muy amplio, es una frontera muy extensa y es la frontera, una de las más antiguas, que se
conserva en Europa. Y yo creo que lo interesante es no solamente esas fortalezas que todos conocemos, como el caso de Valença o la de Tuy o la de Montsao o Melgaso, sino toda esa complejidad que hay en torno a ella, con la construcción de unas arquitecturas que son muy poco conocidas. Entonces yo creo que es esa complejidad lo que la hace tan interesante, el número de fortalezas que forman parte de ellas, el estado de conservación en toda la raya y que sea un territorio tan amplio. Es la huella de la independencia de Portugal, por eso también en España hubo menos sentimiento hacia esa conservación. Puede ser, eso es todavía un fenómeno que nos gustaría estudiar a partir de ahora. Toda la parte más, desde un punto de vista más antropológico, la incidencia que ha tenido estas construcciones en el sentimiento social, ¿no? En el sentimiento de los dos pueblos. Pero sí que creo que el estado de conservación a uno y al otro lado de la raya tiene que ver en parte con esto, ¿no? No sé si hay un fenómeno consciente o inconsciente de ocultación de las fortalezas a uno y a otro lado, pero lo cierto es que cuando nosotros iniciamos el trabajo en el plan director, ni siquiera muchos de los vecinos y vecinas de la zona conocían la existencia de este patrimonio. Se quedó oculto entre las explotaciones agrarias, entre explotaciones de kibis o básicamente forestales, pero bueno, muchos de ellas están ahí todavía. ¿En qué consistió el trabajo de campo? Un poquito en redescubrir estas zonas. Sí, realmente partíamos de un vaciado documental y de un trabajo gráfico que hizo el arquitecto vigués Jaime Garrido, muy interesante y muy exhaustivo. Y nosotros, a partir de la planimetría histórica, lo que fuimos haciendo es localizar estos sitios, luego geolocalizarlos sobre mapas y luego sobre herramientas digitales. Se elaboró un GIS y luego se visitaron las fortificaciones, se revisó el estado de conservación, se hicieron mapas de impacto, se habló con la gente, con los vecinos, y recuperaron toda la información toponímica que había de la zona. ¿Esa frontera es la que sigue existiendo hoy en día o se alteró? No, realmente la frontera durante el periodo de guerra es bastante dinámica, es decir, hay partes del territorio que hoy son gallegos que pertenecen a Portugal y partes del territorio portugués que pertenecían a Galicia. Pero sí que al final de la guerra, cuando se firma el Tratado de Paz, se devuelven las fortificaciones que cada uno de los dos estados había ocupado en el país vecino y se establece la frontera que hoy conocemos como tal. Digamos que en 1668 establece la frontera actual entre España y Portugal. Fue un punto caliente, se puede decir así, Galicia, con la guerra entre Portugal y el Reino Español. Pues sí, realmente fue uno de los puntos más activos, junto con el Alenteso y la zona del sur de Portugal, la zona de Extremadura. Uno de los puntos más activos fue Galicia, y tanto la raya húmeda como la raya seca, pero sobre todo la raya húmeda, esta zona que estudia la tesis y que se recoge en la página web, es una de las más complejas del territorio gallego. ¿Nos limitamos solo a la frontera con Portugal o se utilizaron otras torres de comunicación, por ejemplo la de San Sadurniño, eso ya no se utilizaba? No, nos limitamos a la frontera con Portugal. A la frontera. Es curioso cómo estas fortificaciones que se construyeron en el siglo XVII siguen siendo motor económico, eje económico, por ejemplo de Valnensa, que estáis luchando para que sea declarada Patrimonio de la Humanidad. Sí, en este momento hay una iniciativa por parte de la Cámara Municipal de Valnensa para declararla Patrimonio de la Humanidad. Todavía está en proceso de estudio, decidir cómo hacerlo, si va una candidatura única o conjunta, bueno, habrá que valorarlo, pero realmente ciudades como Valnensa, como Montsao, como Melgaso, son un eje económico para la zona. Todo el mundo ha ido a Valnensa pues, a hacer turismo o a comprar productos. Y lo interesante a partir del plan director y a partir de este estudio es que nuestra intención era resignificar este patrimonio, de alguna manera compartirlo y socializarlo, y se han empezado iniciativas muy interesantes en la parte gallega. El caso, por ejemplo, del Castillo de Santa Cruz, que recientemente ha abierto las puertas a la ciudadanía, es un parque natural y hay proyectado hacer un centro de interpretación de las fortalezas, pero también se ha intervenido en fortalezas en tierra como la del Castillo de Medos, en Estás. Y bueno, yo creo que a partir de aquí empezarán a materializarse otras acciones que influirán también en la parte gallega de la frontera. Lo estamos viendo, por ejemplo, en muchas series y películas. Parece que la historia medieval está un poco de moda, que interesa un poco más. ¿Lo notas como arqueóloga?
Sí, realmente yo no sé si es por la distancia a la historia actual, siempre ha mostrado más interés, o parece que muestra más interés, lo medieval, ¿no? Y en arquitectura militar especialmente. Pero yo creo que el fenómeno de fronterizo y el fenómeno de fortificación del periodo moderno es muy interesante, o sea, introduce elementos muy novedosos, introduce, pues evolucionan todas las armas de toda la artillería, y a partir de ahí requiere el diseño de nuevos tipos de fortificaciones y se producen estas fortalezas estrelladas, como es un poco la de Valensa. Es muy interesante verla, sobre todo desde el aire, que te haces una idea de la planta que no tienes para nada in situ desde tierra. ¿Por qué crees entonces que hay este interés por lo medieval? ¿Por qué la gente lo tiene en esta parte de la historia? Yo creo que un poco porque nosotros los arqueólogos o como historiadores también lo hemos fomentado de alguna manera más, y es el gusto por lo más lejano, lo más desconocido, y es un periodo que además siempre se ha explotado desde el punto de vista, pues, incluso del cine, ¿no? Del cine, de la historia, de las novelas, y quizás menos se ha incidido en un periodo moderno que está más cerca de nuestra historia. Pero bueno, no deja de estar en relación con la construcción de los estados modernos, con un periodo muy interesante en España, que bueno, fue donde fue el imperio más importante en ese momento en el mundo, ¿no? Estamos hablando de la construcción de una frontera, se siguen construyendo fronteras en el mundo, es algo muy presente, ¿no? No es algo tan del pasado. Sí, desafortunadamente sí, es algo muy presente. En este caso, realmente lo que nosotros pretendemos es recuperar una frontera no tanto física, sino simbólica, por decirlo de alguna manera, porque hoy no existe como tal. Hoy se entiende más como un lugar de encuentro, como un lugar de casi de mestizaje entre lo gallego y lo portugués, que no realmente como una zona de división, ¿no? entre dos países. Pero sí, realmente se siguen construyendo fronteras. Rebeca, una última pregunta, ya que estamos en verano, que nos hagas una recomendación de una de estos castillos, fortificaciones que podamos visitar, aparte de la de Valensa. Recomiéndanos una. Yo recomiendo que se visiten las fortificaciones en tierra, sobre todo porque son muy espectaculares y yo creo que es algo que no es tan cercano a lo que conocemos. Por ejemplo, el fuerte de Amorín, la fortaleza de Amorín, la fortaleza de Medos, en la página web están georreferenciados, o sea que la gente puede acceder, ¿no?, a ellas perfectamente. Bueno, Rebeca, pues muchas gracias, una entrevista muy interesante. Gracias. Con mucha historia. Nosotros nos despedimos, a las 10 empieza Vía V y nosotros regresamos como siempre a las 9 menos 5. Buenas noches.